Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, último día de la semana. Aleluya. Aquí se me llorosean los ojos porque me tengo que apartar 3 días, 4 días hasta que llegue la otra semana. Los 3 días. Es que a veces hay lunes festivos, entonces me toca estar 4. Pero sabe, hijos, que yo amo tanto a los amables oyentes y televidentes de la frecuencia F Radio y Televisión en Cúcuta, Colombia y el mundo. Les saludo con tanto aprecio y desde luego estoy seguro que lo que Dios pone en mi boca es para bien y muchas vidas son alimentadas con lo que Dios pone en mí. No es asunto mío, yo no soy el inventor de las palabras y de los temas, no, eso viene de lo alto. Y nuestro Padre Celestial permite que yo lo transmite a través de estos medios que Dios ha puesto para su gloria. Y lo más lindo es que hay un principio que fue de cero. Cuando nuestro amado pastor José Satirio dos Santos fue a pedir media hora de espacio para predicar el Evangelio, se lo negaron. Esta emisora es católica y aquí no aceptamos nada para los evangélicos. Por favor, retírese, señor. El pastor salió humillado. Pero cuando iba saliendo, el Espíritu Santo le dijo, reclame la emisora. No le dijo más. Él aturdido y apenado, humillado, se devolvió, levantó sus manitos. Padre, reclamo esta emisora para tu reino. Esa es la que era la radio Guaymaral. Hoy en día es la frecuencia F, radio y televisión, que no solamente llega aquí, al círculo cucuteño, sino que llega a Cúcuta, Colombia y el mundo para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Qué grato es poderle servir al Señor a través de un propósito divino que lo inició antes de la creación del mundo, pero lo empezó en el año 46, hace 46 años mejor, con nuestro amado pastor Satirio y toda su familia. Gloria a Dios por eso. Concluimos aprendiendo a lo que es pensar, actuar y ser como Jesús, porque es un propósito llegar a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos cierra esta semana con este tremendo pensamiento. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo le parece? Parejas lindas que están en sintonía de tiempo con Dios. Mire lo que nos enseña el Señor. En este versículo Pablo nos da una norma de vida que contribuye a cimentar las relaciones y no a dividirlas. Parejas lindas. La benignidad es la bondad del corazón en contraste con la malicia que discutimos en el versículo 31. Cuando una persona benigna escucha algo negativo acerca de otra, su primera respuesta es la compasión antes que el deseo de compartir el cuento con otros. Él o ella verifica la información en primer lugar y después trata de ayudar. Piense de 6 a 10 maneras en las cuales usted puede expresar la benignidad
en su relación con otros a su alrededor, especialmente con su cónyuge. A los miembros de una clase de adultos en una iglesia se les preguntó cómo ellos podrían poner en práctica en sus vidas familiares el texto de Efesios 4:32. Después de unos breves minutos, una mujer se paró y dijo: un propósito para cambiar su vida que tocó las fibras sensibles de cada uno de los presentes. Ella dijo: durante esta semana voy a hablarle a los miembros de mi familia tan dulcemente como le hablo a los de afuera de mi casa. Hijos lindos, frecuentemente somos más educados, sensibles y corteses con los extraños y conocidos que con los miembros de nuestra familia. De seguro que no hablaríamos con personas ajenas al hogar de la forma que lo hacemos con los miembros de nuestra familia. Las mayores oportunidades de estar a la altura de nuestro llamamiento se dan, óigame, dentro de la familia. Tener compasión significa tener ternura de corazón. Sus acciones benignas provienen de su compasión. La compasión refleja un profundo sentimiento de compromiso por otros. Parejas lindas, conversen algunos minutos acerca de la benignidad y la compasión. Pregúntele a su pareja: ¿cómo puedo ser benigno contigo de forma que te pueda ayudar? ¿De qué forma puedo ser una persona más compasiva? Escuche lo que su esposo o esposa tiene que decirle y después dele las gracias por sus sugerencias. Y después, que el Señor les bendiga. Bueno, en este primer segmento aplicamos una clave, o deben aplicar ustedes esta clave. ¿Qué cambio produce esto en mi modo de vivir? Nosotros no somos nunca responsables de salvar, sino solo de compartir. Nuestra meta es llevar la revelación. No causar una respuesta. El resultado final le corresponde a Dios, pero nosotros debemos aprender a compartir nuestra fe. Aunque hay muchos métodos y recursos para hablarles a las personas sobre Cristo, a continuación te presento 2 enfoques sencillos para proclamar tu fe. Primera, comparte tu historia. Como cristiano, tienes una autobiografía espiritual, una historia que contar sobre cómo Dios te salvó. Esa es tu historia, única y singular. La maravillosa verdad sobre tu viaje de fe es que nadie puede debatir o argumentar contigo acerca de su validez. Jesús se hizo real para ti y tú lo crees. De modo que conoce tu historia porque tienes una. Cuenta tu historia porque puedes hacerlo. Todos hemos escuchado los milagros, relatos de personas que fueron liberadas y puestas en libertad de una adicción y circunstancias horribles. Quizá a ti también te sucedió. Sin embargo, existe un denominador común en todas las historias de Jesús. Todos
todos estábamos perdidos y destinados al infierno, empezando por mí, quien les está hablando. Lo he compartido N1000 veces y a través de la frecuencia de F Radio y Televisión al mundo entero lo he hecho saber. Yo era un miserable pecador. Por la misericordia de Dios me alcanzó y aquí estoy. Y ya llevo bastantes añitos sirviéndole a papá. Y le serviré hasta el último día de mi existencia. Él vino, nos encontró y nos ofreció salvación. Nosotros recibimos su regalo y por lo tanto fuimos salvos. Caso cerrado. Así que el testimonio de alguien no es mejor o más interesante que el de otra persona, pues la escena final es siempre la misma. Somos salvos de la muerte y situados en el camino del reino de Dios mediante una relación con Cristo. Según nuestra cultura de Twitter de 140 caracteres o menos, un testimonio preciso y potente resulta lo mejor. He aquí una sencilla progresión para compartir tu historia. Primero, en 1 minuto o menos, habla de tu vida antes de acudir a Cristo. Comparte tus circunstancias, las luchas y preguntas que tenías. ¿En qué camino estabas antes de conocer a Jesús? Segundo, en 1 minuto o menos, habla de cómo llegaste a la fe en Cristo. ¿Quién te habló de Él? ¿Qué circunstancias rodearon tu decisión? ¿Cómo supiste que esa era la decisión correcta? Tercero, en 1 minuto o menos, habla de cómo Cristo te ha transformado, qué cambios ha provocado Él, cómo ha cambiado tu vida después de cruzar la línea de la fe. Cuarto, en 1 minuto o menos, habla de lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, incluso si te convertiste en cristiano hace 20 años. Dios está orando constantemente en ti, de modo que comparte lo que está haciendo ahora, lo que te está mostrando y cómo estás creciendo. Puede que te resulte útil dedicar media hora a escribir todo esto. De 3 o 5 frases por punto serán con frecuencia suficientes. Escríbelo, apréndelo y por supuesto, compártelo. ¿Cuánto tiempo me tomo yo en decir que era un miserable pecador? 2 minutos, a veces unos segundos cuando el color rojo de la pantalla me lo indica, no más, porque el tiempo se acabó. Pero yo lo comparto cada vez que puedo para la gloria de Jesucristo. Hágalo usted también. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Segundo, hijos, compartan las Escrituras. Ya que la palabra de Dios contiene el plan de salvación, comparte entonces esos versículos. Este método en particular es conocido como el camino de Romanos. Primero, ¿por qué necesitamos salvación? Romanos 3:10, así está escrito. No hay un solo justo. Óigame pues, ni siquiera uno. Óigame. Romanos 3:23, ¿qué dice? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y muchos, yo no he pecado. Falso. El primer hombre pecó y nosotros
arrastramos esa maldición del pecado. Nadie puede llegar a Dios por sí mismo. Todos nos quedamos cortos en cuanto a la marca de la justicia. Segundo, ¿qué esperanza tenemos? Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo le parece? Y también nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte qué es? Separación de Dios con el hombre. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debido a su gran amor, Dios nos dio el regalo de su Hijo para ofrecernos vida eterna. ¿Cómo podemos ser salvos? Romanos 10, 9 y 10 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 10:13 también nos dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cree en tu corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y la salvación es tuya. La carta de Pablo a los romanos contiene otros versículos de seguimiento, por ejemplo 5:1, 8:1 y 38 y 39, pero estos 3 sencillos pasos son suficientes para guiar a alguien a la fe en Cristo. No hay ninguna palabra mágica para salvarnos, solo una sencilla oración sincera bastará. A continuación, hay una muestra de una oración de salvación, sencillísima. Si tiene una grabadora o su celular lo tiene ahí cerca, grábela. Padre Celestial, confieso que soy pecador. Necesito un Salvador. Por favor, sálvame. Ven a mi vida y cámbiame. Quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por la nueva vida que me ofreces ahora. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasó con esta oración? Hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia y el mundo, con estas 4 palabritas al final de este segmento, pasaron de muerte a vida, y no una vida mediocre, sino una vida eterna. Por lo tanto, no jueguen con lo que acaban de recibir. Comiencen a vivir para ese Cristo que los salvó. Entonces, independientemente de cómo decidas llevar las buenas nuevas del Evangelio, el elemento más importante es que estés dispuesto a proclamar tu fe. Si estás dispuesto y preparado, Dios traerá las oportunidades. Puedes recordar la última vez que hablaste de Cristo, o al menos le dijiste a alguien lo importante que es tu fe para ti. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a creer en Cristo? En el caminar cristiano, nada es más gozoso que hacerle saber a las personas el cambio que Dios produce y que la vida verdadera se encuentra solo en Cristo Jesús. Y luego,
cuando contribuimos a que alguien cruce la línea de la fe y se aferre a la vida eterna, sencillamente nada es mejor. Cuando somos capaces de ver a alguien dirigir su vida no solo hacia el reino de Dios, sino también hacia la vida abundante que nos ofrece en ese momento, cumplimos la razón misma por la que Él nos tiene aquí. Hijos, debemos siempre tener en mente lo mucho que Dios quiere salvar a las personas. En la cruz el ladrón le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo cual el Señor milagrosamente respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese intercambio de dos frases muestra el profundo anhelo en el corazón de Dios de rescatar a las personas del pecado y la muerte eterna. Sencillamente debemos sumarnos a Él en su obra al compartir lo que ha hecho por nosotros. Aquí tengo unos pensamientos finales sobre la práctica clave. Una vez escuché una historia sobre un hombre que asistió a una exposición de arte y se sorprendió por la estatua de un león a tamaño real. Los detalles y la escala eran increíbles. El hombre se acercó al escultor que estaba cerca y le preguntó: ¿cómo es posible que pudiera formar un león con tanto detalle en un bloque de piedra? El artista sonrió con timidez y respondió: bueno, en realidad es fácil. Sencillamente fui quitando todo lo que no se veía como un león. Dios está de forma metódica y continua quitando de nosotros todo lo que no se ve como su hijo, el león de la tribu de Judá. Él está continuamente dándonos forma y moldeándonos a cada uno a su imagen. La meta de Dios es que cuando dejemos este mundo y entremos en el de Él, nos parezcamos todo lo posible a Cristo. Cuando entremos al cielo, recibiremos nuestro cuerpo glorificado y seremos plenamente formados a su imagen. Sin embargo, como he afirmado repetidas veces, la razón para ser como Él en este momento es que podamos influenciar a todas las personas posibles para que se sumen a nosotros en su reino. Las 10 prácticas sobre qué deberías hacer son algunas de las acciones principales de Jesús, esos movimientos que deberíamos imitar, esas actividades que hacen que sigamos intentando llegar a ser como Él. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Ser como Jesús. ¿Quién estoy llegando a ser? Buena pregunta. Gálatas 4:19 al 20 nos dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes?, decía el apóstol Pablo en prisión. Hace unos años recibimos un limonero como regalo de una familia de nuestra iglesia. En ese momento no sabíamos mucho sobre cómo ocuparnos
de un árbol frutal. Leímos acerca de lo importante de que es el terreno para la salud del árbol, por supuesto. Aprendimos sobre el tamaño del tiesto en el cual el árbol es plantado y la manera adecuada de podarlo para hacer que sea más productivo. Descubrimos la importancia del agua y la cantidad de luz del sol, al igual que el equilibrio adecuado entre ambas cosas. Al fin, a la primavera siguiente vimos que nuestro primer limón comenzaba a crecer. Para el verano decidimos hacer la transición de jardineros a consumidores. El único limón era verde. Quizá nuestros amigos nos regalaron un árbol de limas. Pensamos así. Cortamos nuestro limón, yo tomé un cuchillo y partí la fruta por la mitad. Resultó que era un limón verde que había sido cortado demasiado pronto por el jardinero inexperto. Y para tristeza tuvimos que tirar a la basura nuestra cosecha abundante. Aprendimos allí entonces que el momento de cortar el fruto es crucial para el consumo y el disfrute. Cultivar un buen fruto, aunque es la labor llena de amor, también puede ser una tarea desafiante. Jesús utilizó la analogía del fruto para enseñar acerca del proceso de crecimiento espiritual. Afirmó que llegar a ser como Él se parece mucho a cultivar un fruto. ¿Y cómo lo narró? Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la obra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Eso lo encuentra en Juan capítulo 15, 1 al 5. Entonces Jesús define los papeles de los que participan en el huerto del crecimiento de Dios. Él es la vid. El tronco del árbol o el tallo principal del cual crecen las raíces hacia abajo y el fruto hacia arriba. Los cristianos, aquellos que creen en Jesús para la salvación, son las ramas que salen y crecen desde el tronco hacia la vid. Dios es el labrador que interviene en el fluir de la vida de las ramas para finalmente producir y dar fruto. Él desempeña el papel crítico y la hora de dirigir y supervisar el proceso. Mientras estemos conectados a Jesús, escúchenme bien, daremos mucho fruto, pero si nos separamos de la vid, no produciremos nada, ni tan solo un poco. No algo, sino cero. Estos versículos constituyen una promesa y un estímulo: permanecer cerca, crecer y producir un fruto sabroso y atractivo para todos. Nuestras vidas no solo serán enriquecidas, sino aún más importante, el mundo conocerá la grandeza del labrador. Entonces, ¿cómo permaneceremos en Cristo? La palabra significa estar firmes, continuar en una condición específica, resistir.
nos mantenemos firmes en nuestra relación con Dios por medio de Cristo en periodos de inundaciones o de sequía. Confiamos en su mano y su proceso y al final daremos mucho fruto. Eso dice Juan 15, 9 y 10. El Señor Jesús nos dice, así como el Padre me ha amado a mí, pues también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bonito eso. ¿Cuáles son los mandamientos del Padre a los que Jesús se refiere aquí? Lucas 10:27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Nuestra relación virtual con Dios nos invita a participar en las disciplinas o prácticas espirituales, como hemos hablado anteriormente. Estos actos espirituales dentro de la comunidad bíblica expresan y refuerzan lo que pensamos y nos permiten ser como Jesús. El segundo mandamiento de Jesús tiene que ver con la relación horizontal en nuestra vida, amar a nuestro prójimo. Él no hizo que esto fuera difícil de entender o un misterio que se había de descifrar. Resulta bastante sencillo. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Aleluya. Estas acciones entonces expresan y esfuerzan el modo en que pensamos como Jesús. Mientras más tiempo permanezcamos en Él, más maduros llegaremos a ser y mejor fruto produciremos. Y este proceso a su vez trae crecimiento al reino de Dios. En la enseñanza de Jesús siempre hay una meta final. En Juan 15:11 dice, Jesús señala, les he dicho esto para que tengan mi alegría. Y así su alegría sea completa. Él desea que su alegría penetre en nosotros. La vid lleva nutrientes a la rama. El resultado, nuestra alegría será completa. En el Nuevo Testamento, la palabra completo sencillamente significa maduro. De modo que nuestra alegría es llevada a la madurez mediante la permanencia en Él. El gozo maduro se mostrará firme, seguro y sólido ante cualquier circunstancia. El gozo, óigame bien, se desarrollará en el exterior de nuestra vida cuando se desarrolle antes en el interior. Este comienza a florecer en las ramas y después madura para que otros puedan disfrutar del fruto. A las personas les gusta estar cerca de alguien alegre porque su alegría es contagiosa y anima. Ellas comen el fruto, por así decirlo, y les resulta dulce y delicioso. ¿Cómo no? Las personas sabrán quién eres e incluso a quién perteneces cuando prueben este fruto de tu vida. Llegarán a la conclusión de que eres uno de los discípulos de Cristo. En este mundo, ¿de dónde, si no puede provenir una alegría madura? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Voy a poner en su imagen un gráfico sencillo, ¿sí?, que nos va a llevar a hacer una evaluación personal para estar y permanecer en la presencia de Dios. Primero, pensar. Y el gráfico te va a llevar al segundo punto, actuar. Para llegar al tercer punto,
ser. Pensando, actuando y siendo, permanecemos en la presencia de Dios. Pensar como Jesús hace girar la rueda hacia actuar como Jesús. Ese gráfico es definitivo, hijos. Piensen, actúen y sean como Jesús en la presencia de Dios. Lo cual a su vez la gira aún más hasta ser como Jesús, impulsados por la presencia misma de Dios. Ahora estamos en una casi completa revolución o rotación de cambio. Este es un punto crítico de entendimiento en el proceso, porque estamos a punto de hablar del cambio exterior de nuestra vida que será vista por los demás. Aunque Jesús habla en Juan 15 de la alegría, finalmente Él quiere ver 10 variedades de fruto crecer en las ramas de nuestra vida. En los siguientes 10 temas que tratemos más adelante, nos enfocaremos en las virtudes clave de quienes estamos llegando a ser como Cristo. Amor, gozo, paz, dominio propio, esperanza, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad y humildad. Como en los temas anteriores, exploraremos tres áreas nada más. Primera clave: ¿qué pregunta de la vida responde esta virtud? Segunda idea clave: ¿cuáles son los puntos esenciales de participar en esta virtud? Y tercero, aplicación clave: ¿qué cambio produce esto en mi modo de vivir? A propósito, en la siguiente temporada con nuestro pequeño limonero, ya éramos unos jardineros mejor equipados. Esta vez los limones permanecieron en el árbol hasta que llegó el tiempo de la cosecha en el otoño. El resultado: 13 limones sorprendentemente sabrosos para que todos los disfrutáramos. Dios puede hacer y hará lo mismo con nuestras vidas si permanecemos en su vid. Y su vid es estar en Cristo. Para finalizar, hay un versículo que me lleva a tener en cuenta conforme a lo que estoy hablando. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en su segunda carta que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Una de las cosas que yo le enseño a mis hermosos discípulos es eso. Muchas personas han llegado a mí y me dicen: uy, yo recibí a Cristo hace muchos años. Pero le pregunto: ¿has permanecido en Él? Y quedan mudos. La palabra dice que el que está en Cristo, y esa palabra estar significa permanecer en Cristo. No es nomás recibirlo y se acabó. Hay que permanecer en Cristo para verdaderamente ser verdaderos cristianos y estar en comunión con Dios Padre. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.